Un programa más el día de hoy al cual le decimos bienvenidos. La Universidad Nacional Ecológica en sus 19 años, estamos obviamente orgullosos de la labor que cumplimos a través de UNE Educativa. Sabemos que tenemos un espacio que es dedicado íntegramente para usted. Nos preocupamos en temas de salud, de ecología, en orientarlo, guiarlo, prevenirlo. Tenemos a los profesionales. Hoy día abordamos el tema faringoamigdalitis. Fíjese a través de este video de qué se trata. La faringoamigdalitis es la infección aguda de la faringe o las amígdalas palatinas. Los síntomas pueden incluir angina, disfagia, linfadenopatía cervical y fiebre. Las amígdalas participan en la vigilancia inmunitaria sistémica. Además, en las defensas amigdalinas locales participa el revestimiento de epitelio, plano con capacidad para procesar el antígeno y que comprende las respuestas de los linfocitos. La faringoamigdalitis de todas variedades representan cerca del 15% de todas las consultas en médicos de atención primaria. Muchos especialistas recomiendan la prueba antigénica rápida o cultivo para todos los niños. Las pruebas antigénicas rápidas son específicas, pero no son sensibles y puede ser necesario realizar el cultivo. Garganta irritada, esa molestia, ese dolor para tomar alguna bebida, más aún para comer algo. Y en este momento tal vez puede decir usted, sí, yo tengo todos esos síntomas y estoy ya hace varios días, pero me pasa porque tomo algo calentito, pero no es ese el objetivo. Usted tiene que saber que hoy aquí, en nuestro profesional, el doctor Guillermo Suárez Cervantes, docente de la Universidad Nacional Ecológica, nos va a dar todos los pormenores, los detalles, los síntomas por una parte, el tratamiento por otra y además cuáles son las alternativas. Prepárese para un programa completo que además de disfrutarlo va a asimilar todo el conocimiento y de este modo también podrá ayudar a su familia, a sus amigos, a quien tenga aquel problema en la amígdala. Así que bienvenidos, pónganse cómodos. Un gran saludo para todos los televidentes. Muchísimas gracias por su sintonía. Agradecerles infinitamente el estar nuevamente acompañándome en esta su cápsula Conociendo Nuestras Leyes de la Universidad Nacional Ecológica. Reiterarles que estamos inscribiendo porque nuestras clases de la carrera de Derecho en su nuevo semestre se inicia el día lunes 1 de octubre. Estamos inscribiendo de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 3 de la tarde a 8:30 de la noche. Los esperamos. En este momento, para esta cápsula, el día de hoy, en nuestra cápsula jurídica, hablaremos sobre la ley de abolición de prisión y apremio corporal por obligaciones patrimoniales. En los casos de obligaciones naturales patrimoniales, el cumplimiento forzoso de esa obligación solo podrá hacerse efectivo con los bienes propios, el patrimonio propio del responsable. En ningún caso procederá el apremio por deudas civiles, obligaciones fiscales, procedimientos coactivos fiscales, por obligaciones tributarias, honorarios profesionales de abogado o multas electorales. El apremio corporal solo procede en materia familiar y es cuando esto es ordenado por un juez competente, vale decir, el juez que conoce la causa de la asistencia familiar y únicamente procede por el tiempo de 6 meses. Vencido el plazo de los 6 meses, la persona obligada debe quedar en libertad inmediata bajo un compromiso de cumplimiento de dicha obligación en un plazo de 6 meses. Vencido el mismo, si el obligado no cumple, entonces se ordena nuevamente el apremio del mismo. Lo mismo sucede en las obligaciones, ¿no es cierto?, por deudas laborales, ¿no?, o de seguridad social. Estas de acuerdo a la misma ley de la materia. Nuevamente agradecerles por su gentil atención y reiterar también a todos mis televidentes y a todos los que me siguen que sigo recibiendo sus correos con los temas que son de su propia inquietud.
seguiremos contestándoles en el orden que me van llegando. Agradecida nuevamente, un abrazo muy grande y conmigo será hasta el día de mañana. Sou estudante da Universidade Nacional Ecológica e a nossa universidade está participando da convalidação do Mercosul. Este processo garantiza a qualidade da instituição, já que ter o título Mercosul nos beneficia como profissionais iniciantes. Teremos maior facilidade para exercer nossa profissão em qualquer país que forme parte do bloco. A convalidação do Mercosul, ela beneficia todos nós. A Universidade Ecológica, ela pensa no profissional e ela pensa no teu futuro. Nos encontramos en los estudios de la Universidad Nacional Ecológica, hoy con mi invitado, el doctor Guillermo Suárez Cervantes, docente de la universidad. Vamos a desarrollar el tema faringoamigdalitis. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Un gusto, como siempre. Gusto de saludarlo, de darle la bienvenida, porque sabemos que usted nos agenda y compromete la participación y aquí está firme. Gracias. Un gusto venir siempre que me inviten acá para ir ayudando a la gente y explicarles de la mejor manera de todo lo que pasa, temas médicos que les pueden interesar. Claro que sí, además de que sabe usted que la universidad busca a través de una educativa orientar, guiar, prevenir en temas de salud, en temas de ecología, y hoy abordamos un tema exclusivamente de salud, como lo es la faringoamigdalitis. ¿Qué es esto, doctor? Esta presentación, el faringoamigdalitis, ¿qué lugar? ¿Dónde exactamente? ¿Y cómo se provoca? ¿Cuáles son los síntomas? La definición médica va a ser una inflamación de toda la vía respiratoria superior, principalmente la faringe, la que llamamos orofaringe, la parte superior, y el segundo segmento que va antes de llegar a la tráquea. Toda esa parte, el gran problema que tiene es que está constantemente en contacto con el exterior. Entonces es muy susceptible, ya sea por los alimentos, tabaco, incluso climas, de producir muchas infecciones. Y en esta época, justamente cuando estamos terminando el invierno, viene el viento y con el viento traen bacterias, virus, y es muy de moda que la gente empiece a tener ese problema. Eso se presenta en niños, en todos absolutamente, nadie está excluido. Cualquier persona que tenga contacto con el exterior se considera persona de riesgo. Y lo peor es que esto se contagia incluso de boca a boca, por un beso, por hablar a alguien cerca. Entonces yo tengo eso, muy probablemente la gente de mi entorno también desarrolle lo mismo. Y no estamos hablando de un resfrío, porque yo le hablaba fuera de cámaras un poco para orientar a la gente y que no confunda el resfrío normal, que eso son otros los síntomas, ¿no es cierto? Claro, los resfríos por lo general son originados por virus, ¿bien? Y no solamente afectan la parte superior, sino también puede haber invasión a nivel sanguíneo, puede ser más grave, ir a nivel pulmonar, bajar. Las faringoamigdalitis por lo general normalmente solamente van a infectar la parte superior. Yo le decía como que localmente aquí solamente. Es ese típico picor, esa molestia que tenemos aquí en la garganta al pasar la comida, al hablar, nos quedamos afónicos a veces porque por la cercanía con las cuerdas vocales suele inflamarse y esas cuerdas vocales que son como una puertita que modula la salida de aire para que me dé el tono de voz se ve limitada. Es ahí donde empiezan esa dificultad para hablar, esa afonía para las personas que tienen esa infección en la vía superior. Yo puedo hablar y dar fe, un testimonio aquí con el doctor, y es que es dolor, es ardor y es picazón todo al mismo tiempo, y es en esta zona. Es ese picor, precisamente, que da ganas de rascarse y no hay manera de aliviárselo, ¿no? Así es. Hay que aclarar una cosa. Estas faringoamigdalitis, para empezar, son estacionales, se las llama. ¿Estacionales? Sí, por ejemplo, aumentan mucho en esta época del año, que hace bastante frío. Hay bastante viento, incluso aunque haga calor, el viento suele llevar esas partículas de saliva que están con la infección, llevarla de un punto a otro y contagiar a las personas. Entonces por eso aumentan durante esta época, y en las épocas, por ejemplo, de lluvias o temporadas como primavera, ya empiezan a disminuir. Otra cosa que tienen que saber, el 90 a 95% de estas infecciones se originan por virus. Entonces el tratamiento, ya sea viral o sea bacteriano, va a variar muchísimo de acuerdo a la etiología de la enfermedad. Ah, mire usted. La gente tiene que ir sabiendo, entonces son como que algunos antecedentes de lo que es una faringoamigdalitis. Esa inflamación, primero tenemos que diferenciarla si es de origen viral o si es bacteriano. Bien, hay forma de diferenciarlo en la casa y todo eso. Por ejemplo, cuando tiene origen bacteriano, se forman
en el fondo de la boca, abrimos la boca grande, bajamos la lengua y nos miramos al espejo con una linterna. Vamos a ver como unos puntitos blancos al fondo. Encontrar esos puntitos blancos es casi seguro de que se trata de una infección bacteriana. En cambio, cuando hay solamente una zona enrojecida que pica mucho, casi siempre va a ser por un virus. El tratamiento en ambos casos siempre va a variar. Cuando se trata de un virus, darle antibióticos no tiene ninguna utilidad. Algo que las mamás siempre me traen a los niños es: doctor, por favor, pínchelo con su penicilina en la mano. Y les explico, entonces no sirve un antibiótico, no les va a hacer nada. Los virus, nuestro cuerpo los controla después de un tiempo. Crea las defensas en unos 3-4 días y el quinto o sexto día controlamos por sí solos la infección. En cambio, las bacterias necesitan ayuda, entonces necesitamos antibióticos para controlarlas, para que la infección no baje hasta los pulmones y se convierta en neumonía, por ejemplo. Ya estamos hablando de un cuadro que va agravándose, ¿no? Eso depende también. Una persona sana como tú, como yo, no hay tanto riesgo. En 4 o 5 días la infección tiene que pasar. Sin embargo, si hay factores de riesgo, como por ejemplo ser diabética, ser fumadora, tener antecedentes de infecciones muy repetidas, entonces hay que consultarlo con un profesional, porque esa persona tiene un gran riesgo de que esa infección se quede de manera crónica o que baje un poco más, llegue por tráquea y acabe infectando todo lo que son pulmones. Entonces hablamos de algo mucho más grave. ¿Dónde vamos a tener gravedad? En los extremos de la vida. Niños, recién nacidos y en adultos mayores de 65 o 70 años, que son las personas que normalmente tienen más riesgo de estas faringoamidalitis, que para nosotros pueden ser inevitables, digamos, pero no son importantes. Estas personas pueden llegar a ser cuadros muy complicados. En todo caso, yo para hacerme presente con el médico, los síntomas vendrían a ser esa incomodidad como le acabo de decir yo. ¿Cómo empezamos? A todo el primer síntoma que vamos a referir va a ser dolor al pasar la comida, incapacidad para hablar o de manera fluida como siempre, y ese picor que tenemos, esa molestia que me da ganas de rascarme pero no me alivia de ninguna manera. Primer síntoma. Ahora, hasta aquí es lo más común. Dependiendo, si son niñitos, por ejemplo, recién nacidos, suele acompañarse también de dificultad para succionar. El niño no me dice, un bebé no me va a decir que le pica la garganta. Simplemente lo va a manifestar él llorando. Llanto excesivo, no va a querer lactar porque le va a doler la gargantita al pasar. Los niños también van a referir mucho dolor. En los adultos suele ser un poquito más complicado porque puede haber infección de toda la zona superior. En la cara tenemos una especie de espacios aéreos dentro, se llaman senos. Senos paranasales, senos frontales. Son como una especie de espacios aéreos debajo del hueso. Estos lugares tienen gran utilidad para resonancia de la voz. Cuando yo hablo, la resonancia rebota ahí y hace que salga con más fuerza. En cambio, cuando estamos con esas infecciones, este lugar se llena de líquido inflamatorio o de pus, dependiendo, ¿no? Entonces, por eso es que la voz sale tan débil, tan bajita, porque esa resonancia no existe ahí. Entonces, otra cosa que tenemos es ese dolor. Palpamos aquí, palpamos en la frente y siente dolor la persona, sentimos como adormecida la cara. Sí, eso que nos dice que la infección verdad. de bajar empezó a subir por los senos frontales, senos paranasales. En esos casos entonces conviene ya hablar con el especialista, porque esa zona de infectarse a largo plazo lo que puede hacer es producir incapacidad para toda la vida, ya sea dificultad para hablar o que este cuadro se vuelva crónico. Me curo, vuelve, me curo, va a volver siempre. Bueno, dentro de lo que es los pacientes que llegan a usted, doctor, ¿qué es lo que usted recomienda inmediatamente cuando el paciente ya lo ve como que estuviera empezando, pero nosotros las mamás nos alborotamos muy rápido Siempre. porque es como que algo que tenemos todas, ¿no? Entonces, porque cuando tenemos un niñito encima, nuestros hijos y todo, cuando veo a mi hija enferma, me desespera. Está con moquitos, le duele mucho la gargantita, me dice que le pica, entonces yo pues quiero curarla rápido, nos queremos mejorar. Entonces esa desesperación a veces nos guía mucho el corazón. Entonces otra vez, usar un poquito la cabeza. Vamos con el médico y el médico nos dirá qué es lo más apropiado, lo primero. Segundo, no automedicarse. eso quisiera que redunde, no automedicarse. Porque ya creo sea que adulto, no siempre va a ser lo más correcto, porque puedo estar arreglando un problema y provocándome otro. Y en los niños mucho más, siempre lo he repetido, las dosis para adultos nunca son las mismas para niños. Los niños se calculan en base al peso y el único que puede hacerlo es su pediatra o el médico de emergencias que lo va a atender. Y otra cosa, nos critican mucho a los médicos a veces de que este médico solamente sabe dar paracetamol y ibuprofeno, nada más. Siempre es la crítica esa, ¿verdad? Y hay gente, incluso tengo pacientes que vienen con sus antibióticos y en la mano para que les pinche, digamos. Pero no siempre va a ser así. El hecho de que demos antiinflamatorios es cuando tiene origen viral
Tenemos que controlar solamente el dolor y la inflamación y esperar a que mi cuerpo mismo lo compense. Entonces, en ese caso, pues no sirve, digamos, un antibiótico darle, sino tener más que todo paciencia y dejar el corazón y pensar un poco más con la cabeza. Con la cabeza, ¿no? Voy a proponerle una brevísima pausa aquí a mi invitado, el doctor Guillermo Suárez Cervantes. Lo propio a ustedes, por favor, permítanme, nos vamos a separar por unos instantes, nos vamos al corte comercial, que además aprovecho para decirle que presten atención, puesto que nosotros allí le ofrecemos y le brindamos todos nuestros horarios, nuestras carreras, y de este modo, pues esa invitación abierta permanente de la Universidad Nacional Ecológica. Ya volvemos. Mis acciones deben ser precisas, siempre debo mantener la calma. Cualquier movimiento equivocado puede cambiar el rumbo de una cirugía. Estudia instrumentación quirúrgica con los mejores. Estudia en TecnoUNE. La Universidad Nacional Ecológica te invita a conocer su carrera de odontología, donde tendrás prácticas desde el primer semestre. Equipados con la mejor tecnología. Te esperamos rumbo a la acreditación Mercosur. En la Universidad Nacional Ecológica formamos profesionales íntegros, comprometidos en liderar cambios en cuanto al bienestar de la sociedad y la conservación del medio ambiente. Contamos con infraestructura moderna, laboratorios completos a disposición de los estudiantes y un inmenso campus universitario. Sé parte de la UNE. Infórmate acerca de nuestras carreras: medicina, odontología, enfermería, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, fisioterapia y psicomotricidad, ingeniería de alimentos, ingeniería en sistemas de gestión, ingeniería ambiental. Ven y sé parte de la UNE. Las inscripciones están abiertas. Universidad Nacional Ecológica. Especialistas en salud y ecología. Para ustedes que deben estar sumándose a nuestra sintonía a través de Megavisión en este espacio de la Universidad Nacional Ecológica UNE Educativa, estamos abordando el tema faringoamigdalitis. El doctor Guillermo Suárez Cervantes, docente de la universidad, nos está acompañando y está desarrollando el tema con nosotros. Habíamos planteado en una primera parte cómo es, cuáles son los síntomas, cómo se presenta esta incomodidad, este dolor, esta picazón y en esta área. Y ahora vamos a abordar exclusivamente el tema del tratamiento, porque obviamente indicaba que las patologías como que fueran diferentes en el caso de que son los niños, como también los de la tercera edad, y estamos todos los demás entre medio, pero de todas maneras cada uno tiene su propio tratamiento. Claro, primero hay que detectar el origen. Bien, por ejemplo, gente que trabaja en oficinas con aire acondicionado mucho tiempo, gente que habla fuerte demasiado, docentes, presentadores de televisión, gente que tiene que esforzarse en la voz siempre. Entonces, a este nivel tenemos una capa de mucosa muy finita. Esa capa de mucosa por el aire acondicionado tiende a resecarse, y al resecarse es terreno ideal para que colonicen bacterias o virus. Otra cosa puede ser que estoy constantemente con aire seco, esa capa empieza a debilitarse con el tiempo y se inflama. Entonces, primero el médico tiene que reconocer si esa faringitis que tiene o faringoamigdalitis tiene origen bacteriano o es climática por el ambiente que tenga. ¿Y eso quién me lo identifica? ¿Un médico? El médico general de entrada, el médico de emergencias o en última instancia el especialista que va a decirle exactamente el lugar de la lesión, el tipo de lesión y el tratamiento, que es el otorrinolaringólogo.
Bien, el otorrino lo que va a ser investigar toda la vía superior, toda la vía inferior, y le va a decir exactamente el lugar donde está la lesión y por qué se origina y el tratamiento. Y hablando del tratamiento, algo que recalco siempre con mis pacientes es eso, no automedicarse. No solamente estamos desatendiendo una orden médica, digamos, o la opinión de un profesional, sino que solemos tener efectos secundarios no deseados. El hecho de darle a un niño, por ejemplo, un antibiótico que no le corresponde, que no tiene sentido en el caso que sea un virus, por ejemplo, que sea de manera empírica, a este niño lo que estoy predisponiéndole es que a futuro desarrolle alergias a ese antibiótico que le estoy poniendo sin ningún motivo. Como hemos dicho, casi el 95% de estas faringitis y faringoamigdalitis se originan por virus. Entonces, el tratamiento único es paliativo, es simplemente controlar los síntomas, controlar el dolor, controlar ese ardor nada más. ¿Y eso se hace con alguna pastillita, con algún jarabito, con algunos... Incluso se llegan a usar inhaladores en algunos casos. Inhaladores. Sí, dependiendo del cuadro. Por ejemplo, si es un niño, queremos aliviarle principalmente. ¿Los pacientes para qué vienen? Vienen para quitarse el dolor, que es lo que más les molesta. Entonces existen unas pastillitas, por ejemplo, para chupar, que son dulces, que contienen un pequeño anestésico. Entonces lo que hace es adormecer esa vía. ¿Ya? No baja la inflamación, pero la adormece. Entonces yo siento pasar la comida y no me va a doler tanto. Lo acompañamos con ibuprofeno, con paracetamol, podemos acompañarlo con algún tipo de antiinflamatorio por vía oral también que me den, o en última instancia nebulizaciones. ¿Bien? Entonces en este caso lo que hacen es aliviar esa inflamación. Ya si sospechamos o confirmamos de que hay una bacteria de por medio, ya entramos con los antibióticos. Ya está muy de moda decir, tengo faringoamigdalitis, penicilina. Desafortunadamente por este tratamiento empírico que nos dan a veces, es que se crean muchas resistencias. Los estreptococos, por ejemplo, que es una bacteria que produce este tipo de infecciones, hace 10 años atrás era un tratamiento con amoxicilina más clavulánico, un antibiótico, durante 7 días y no pasaba nada. Hoy en día tenemos que recurrir a antibióticos más fuertes porque el hecho de usarlos de manera indiscriminada o no hacer tratamiento completo produce resistencia. Hoy en día las cepas de faringitis, del estreptococo beta hemolítico, estafilococo, que son bacterias que normalmente colonizan esta parte, son resistentes a la penicilina, resistentes a la amoxicilina. Entonces tenemos que recurrir a tratamientos más agresivos en el paciente. Este tratamiento más agresivo me asegura eliminar la bacteria, pero puede producir toxicidad hepática, daños renales, si no lo hago de manera incompleta o me paso con las dosis, por ejemplo. A eso hemos llegado. Entonces no sabemos si este tratamiento al paciente le digo que lo haga por 10 días, tiene que hacerlo por 10 días. Normalmente el problema que tienen es que inicia el tratamiento el primer día, segundo, tercero, al cuarto se siente bien, lo deja ahí. Lo abandonan. Y como siempre la nevera está llena de jarabes, está llena de pastillas, que al final no sirven para nada después de 10 días, sabemos, ¿no? Los jarabes pierden su efecto después de 10 días, ya no sirven para nada. Entonces, en ese lapso que estoy dejando sin tratamiento a mi garganta, a mi faringe, estoy permitiendo que esa bacteria retorne. Si bien puede retornar o bien puede crear resistencia. Entonces, la próxima vez que yo me trate o me infecte otra vez, ya no voy a tener ninguna sensibilidad a ese antibiótico que he recibido. Voy a necesitar otro que sea más caro, más largo o incluso sea más agresiva esa bacteria y acabe colonizando pulmones y sea mucho más grave. Estábamos hablando fuera de cámaras, inclusive también el hecho de que podíamos ver algo que sea natural, porque hay gente que tiene derivados de la miel, por ejemplo, que podrían tomarlo en cuenta. Yo soy una de esas personas, pero ¿qué dice el especialista? Hay algo que se llama propóleo. Eso me lo contó una vez mi abuela. Ella me decía, ¿nunca te has fijado por qué los panales de las abejas, donde las abejitas viven y todo eso, por qué nunca se meten las hormigas a robarles la miel? ¿Por qué nunca se infectan de hongos por la humedad que hay? Nunca colonizan nada. O sea, los panales de las abejas son limpísimos. Incluso años después de que las abejas abandonen el panal, no colonizan bacterias, ni hongos, ni nada. Y eso que es el material con lo que lo hacen es un tejido que tiene base de glucosa, que es apetecible para cualquier insecto. Entonces, ellas lo revisten de una capa que se llama propóleo. Es un antiséptico natural que ellas producen, una cera. Esta cera está comprobada que tiene una propiedad antiséptica. ¿A qué me refiero con eso? Que evita que colonicen bacterias, hongos, cualquier agente patógeno en ese lugar. Entonces, por eso se extrae el propóleo y está comprobado eso. O sea, está más que comprobado que es excelente antiséptico bucal, evita que colonicen las Ahí quiero bacterias. interrumpirlo para decirle,
que entonces es correcto, o sí, si yo lo estoy usando, me ayuda con el cuadro de faringoamigdalitis. Sí, sí, va a ayudar bastante. Oh, qué maravilla, doctor. Si bien, permítame. Creo que hago eso todo el tiempo yo. No va a eliminar a la bacteria, va a evitar que avance más. Es como una especie de barrera. Cubrimos esa parte sana de tejido. Muy bien. Y la bacteria no va a colonizar esa parte. Otro tratamiento que se hacía en la época de la abuela, digamos, usar la agüita de manzanilla, ¿no ven? Igual se ha comprobado que la manzanilla tiene esa propiedad, una relajante y otra antiséptica. Entonces existen en las farmacias concentrados de manzanilla que se utilizan como aerosoles. Entonces esto lo que hace es entrar y crear una película encima. No solamente va a aliviar la inflamación y ese dolor, sino va a también evitar que cualquier proliferación bacteriana avance un poco más. Entonces sí que están comprobados bastantes métodos tradicionales, la manzanilla, disculpe el término, buchadas. Sí, hacer las gárgaras con agüita de manzanilla que la abuela nos daba, ¿no? Eso también. Se puede. Se puede, pero claro, siempre dentro de los límites de lo coherente, digamos. No voy a curarme. Incluso creo que dentro de los límites de lo que podría ser grave, ¿no? Claro, digamos, a un niñito de 5 años no le puedo hacer eso. No, definitivamente. Entonces, esto que se ve en la fotografía es lo que usted decía justamente. Esa, qué fea se ve, ¿no? Sí, horrible. Eso es cuando está infectado. Esa es un tipo de bacteria, por ejemplo. ¿Se fijan? Esas bacterias lo que hacen con esos como pelitos que tienen, se pegan a nivel de la faringe. Al pegarse, empiezan a como que crear una película de pus encima, una capa blanca. Entonces, esa capa, si la intentamos arrancar, arrancamos tejido también. Y ahí es donde se produce ese dolor, esa infección. Que no se puede tomar ni agua, doctor. No, es tan doloroso. Es que no se puede retirar eso. Solamente es matar a la bacteria y ese tejido muerto se remueva y regenere nuevo tejido. ¿Usted celular? No recomienda para nada como profesional, bueno, hay sus excepciones, pero el tema de recurrir a una inyectable, definitivamente... En última instancia, va a ser nuestra arma secreta, digamos, por decirlo así. Está mal eso de que yo veo a la consulta a veces estos padres de Wikipedia, les llamo yo, que en cuanto el hijito tiene un síntoma o algo, lo primero que hacen es buscar en el Google y tratar de encajar los síntomas con lo que ellos creen que tiene. Hay padres que me llegan ya con su frasquito, con su ampolla para que le coloque al niño. Más que reírme, digamos, les recomiendo. ¿Ya? No soy médico de regañar. Me encanta comentarles bien, decirle, esto no está bien, guárdelo para la próxima vez, le digo. Entonces miramos bien al niño. Si compruebo realmente de que tiene una infección bacteriana, si tiene esas placas blancas al fondo, es algo que son muy notorias, ¿ya? Son puntitos blancos que se ven. Correcto. Comprobamos eso, me aseguro que es una bacteria. Entonces tengo dos opciones. Inicio tratamiento inmediatamente o puedo hacer un cultivo, ¿ya? Dependiendo del paciente. ¿Cómo se hace el cultivo? El cultivo con un hisopo, como un cotonete largo, se frota un poquito esa parte de ahí. Saca un poco de células epiteliales de mucosa y eso lo lleva a cultivar. En cuestión de 24 hasta 72 horas voy a tener resultados. Me van a decir exactamente en el laboratorio qué tipo de bacteria es y lo más importante, van a decirme a qué medicamentos es sensible. ¿Ya? El gran problema de esto es que muchas de estas bacterias, como te he dicho, son resistentes, muy resistentes. De naturaleza ya no puede darles penicilina ni nada. Entonces con el cultivo tengo la ventaja de que voy a saber exactamente qué antibiótico le voy a dar. ¿En quién está recomendando esto? En extremos de la edad. Con gente que yo realmente tenga que asegurarme de que tengo que darle un antibiótico correcto sin equivocarme ni perder tiempo. Excelente, doctor. El doctor Guillermo Suárez Cervantes con nosotros. Voy a pedirle, por favor, a esa cámara una recomendación a todos aquellos que en algún momento, o en este preciso momento, tal vez ahora en esta entrevista, y están justamente diciendo, doctor, yo aquí en este momento me siento muy mal y me duele. Las recomendaciones para esa persona, para ese paciente, por favor, doctor querido. Y vamos cerrando la entrevista. Estamos en la época de fin de año, de fin del invierno. Entonces es normal que haya viento, frío, están los últimos coletazos del invierno, entonces es normal que aparezcan estas infecciones. El mejor consejo que les voy a dar es que no se apuren, en el caso de que sean los niños, por ejemplo, o gente muy sensible, no apurarnos, sino buscar un profesional que nos asesore bien y que nos diga qué tratamiento tenemos que dar. Y segundo, si vamos a recurrir a medicina tradicional que tiene su fundamento, no enfrascarnos solamente en eso, sino combinar. La terapia tradicional ayuda, pero desde el punto de vista médico tiene que ir siempre acompañado de una buena recomendación del profesional.
Bueno, muchísimas gracias. Yo soy una persona que sigue redes sociales y además del programa sugiero, comparto y el doctor hace lo mismo. Entonces pueden buscarlo a él también como doctor Guillermo Suárez Cervantes. Nosotros aquí en la Universidad Nacional Ecológica preocupados permanentemente en estos temas de salud para orientarlos, guiarlos si están con la enfermedad y luego orientarlos, también prevenirlos, que es muy importante también porque tenemos a los profesionales y usted inmediatamente qué es lo que puede hacer, seguirle los consejos. Bueno, hasta aquí nosotros le ponemos punto final a la entrega de UNE Educativa. Faringoamigdalitis fue el tema de hoy. Espero que realmente haya sido de gran utilidad. Permiso, muchas gracias.